Las ciudades del mundo producen 10 millones de toneladas de residuos al año. Su falta de gestión o la gestión inadecuada producen graves problemas al medio ambiente, a la salud y a la biodiversidad, según Naciones Unidas. Pero quizás nos falta encontrarle el valor al residuo. Está demostrado en distintos países del mundo que el residuo vale. El residuo puede ser muy útil si se vuelve a la cadena productiva. Esta economía circular a la que tenemos que tender, pero primero lo tenemos que entender. Hola, perdona, ¿sabes si pasa el 43 por aquí? 43. Sí. Me parece que a la otra parada. ¿No es para abajo? Sí, vale, sí. muchas gracias. Nada. Rafa. ¿Sí? Mira, se te ha caído. Ahí va, muchas gracias. Nada, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Dale, de nada. Oye. ¿Sí? Se te cayó. Ahí va, muchas gracias. Dale, de nada. Chao. Vale. Oye. Perdona. No, se te ha caído eso. Perdón. Sabes que es un ejemplo del niño. Perdonad. Muy bien. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torkins, Bahía Ambiental SAPEM. Vamos a hablar con el director ejecutivo de la RAMC, quien afirma que el problema no son los recursos, sino cómo se distribuyen. Vamos a escucharlo. El tema de gestión no está bien en el país. No hay como un horizonte claro hacia dónde tenemos que apuntar. Y esto, bueno, deriva en que cada uno hace lo que puede y con lo que tiene. Al menos un poco el trabajo que nosotros venimos realizando con los municipios, se nota una gran dispersión de esfuerzos, falta coincidencia de metas que se tengan que presentar en algún lado, porque el que lo hace bien funciona o es tan premiado como el que no hace las cosas bien. Entonces, bueno, me parece que acá tenemos un gran problema en coordinar cómo tiene que ser la gestión de los residuos a nivel nacional. Lo que nosotros hemos armado desde la red es un grupo de trabajo en el tema de gestión de residuos a nivel municipal. Están participando unas 80 municipalidades de distintos lugares del país, de distintos tamaños, y estamos tratando de rescatar aquellas experiencias que son sólidas. Notamos que hay muy buenos trabajos hechos. Lo que vemos también es que falta programas que sean integrales. Claro. Residuos que se destacan por hacer muy bien el reciclaje, otros que se destacan por tener un muy buen programa de inclusión social, otros por tener buenos rellenos o lo que sea. Pero lo que no vemos es un municipio que tenga todas las acciones que tiene que tener un programa de gestión de residuos ordenado. Y esto es un poco lo que estamos tratando de ver cómo se puede instalar de acuerdo a la pirámide internacional, donde tenemos que mostrar que el gran esfuerzo hay que ponerlo en la minimización y en la
prevención de los residuos, y lo que tenemos que hacer desaparecer son los rellenos sanitarios o los basurales a cielo abierto. O sea, es increíble que todavía se piense como tecnología de punta en el país cómo voy a hacer un muy buen relleno. Cuando esto en la mayoría de los países más desarrollados es lo que desaparece. Y aquel que tiene un relleno se le cobra tan caro un depósito de residuos, que nadie quiere hacerlo. Entonces, bueno, es como que nosotros tenemos dada vuelta la pirámide. Pareciera que el municipio que tiene una buena gestión es el que tiene el mejor relleno. Y nos estamos olvidando de que la mejor gestión tiene que ver con evitar que los residuos se generen. Y para esto hemos desarrollado un montón de estrategias y tenemos incluso un concurso ahora a ver quién hemos desarrollado 14 puntos de minimización, y a ver quién puede completar esto de la mejor manera posible, cómo puede promover los emprendimientos, cómo se puede generar trabajo, cómo podemos de alguna manera redireccionar los recursos que utiliza muy mal el mundo. También yo creo que acá todavía estamos con este concepto de cuanto más pasa el camión recolector de residuos, la ciudad va a estar más limpia y es mejor. Cuando vos tenés que en otros lugares los residuos se recolectan una vez por semana. Entonces acá tenemos un gastado de dinero tan enorme en recolección ineficiente, que cuando alguien me dice, pero no tengo recursos, es que los recursos los tiene porque los está mal administrando. Bueno, pero vos fíjate que incluso cuando estamos hablando de reciclaje, estamos hablando del tercer escalón. O sea, y muchos municipios empiezan por el tercer escalón y se olvidan de los dos primeros, que es la minimización, o sea, evitar que el residuo se genere, y para esto hay toneladas de cosas para hacer, la reutilización, y después tengo que hablar del reciclaje. Después tengo que hablar de ese recurso que tengo que transformarlo en algo diferente. Digo, pero me parece que estamos apuntando, como por eso insisto, que hemos dado vuelta a la pirámide, que y lo que insisto mucho es que recursos hay, pero no se están utilizando apropiadamente. Nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio donde cada municipio está entregando cuál es la tasa que está cobrando por recolección, tratamiento, gestión de residuos. Bueno, la información es desastrosa. Claro. O sea, nadie cuantifica cuál es el costo que tiene en el tratamiento, en la recolección. Entonces, cobramos a ojo. Todo es ojímetro acá. Entonces, me parece que porque el vecino aquel lo cobra de esta manera, yo lo voy a cobrar de esto. Pero no hice un costo del sistema de tratamiento, de gestión de residuos de mi municipio. Entonces, me parece que hay que empezar a trabajar estas cuestiones con el tema costo para saber. Porque después lo que pasa es fácil. Salgo corriendo a pedir un crédito o salgo corriendo a pedir un fondo a la provincia o a la nación para comprar camiones. Claro. O para hacer un buen relleno, cuando en realidad los recursos que yo tendría que disponer están en el propio municipio, pero no los estoy cobrando. Yo le estoy cobrando a un gran generador lo que le tengo que cobrar, no le estoy cobrando ni siquiera al vecino lo que tengo que cobrar. Y estoy hablando de la posibilidad de tener tarifas sociales para el vecino que no puede pagar lo mismo que puede pagar uno que tenga poder adquisitivo. Entonces, bueno, me parece que no hay estudios. Realmente no estamos estudiando bien el tema del gerenciamiento de los residuos, por eso tenemos el problema que tenemos en Argentina. Pero también yo pregunto, bueno, nosotros necesitamos tener muy claramente cuál es la meta de cada municipio. O sea, ¿cuánto es la meta que yo tengo de reciclaje, de reducción, de entierre a los próximos 20 años como país? ¿Quién me está exigiendo que yo haga eso como gestión municipal? Perdone, pero yo creo que hay mucha voluntad, pero hay poco aporte de los estamentos que tienen que dar las iniciativas o dar los marcos para que estas cuestiones se realicen. Nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Acordate que es fundamental que pongas me gusta, que comentes abajo del video y además lo compartas con la gente que crees que le va a interesar, y si no, también con la gente que crees que tiene que interesarle. Así generamos la comunidad y eso nos permite seguir acá haciendo Sustentar TV semana a semana. Igualmente, si querés, podés seguirnos en Instagram,
También nos podés seguir en Facebook y además tenemos una página web donde todos los días publicamos muchas cosas interesantes que tienen que ver con esto de la sustentabilidad. www.sustentartv.com. Además, tenemos un número de WhatsApp donde te puedes comunicar directamente con nosotros. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Los municipios no cuentan con estrategias, coordinación interjurisdiccional de ningún tipo. Y esto complica toda la gestión del residuo. Necesitamos normas más claras, necesitamos leyes que apoyen esto. La ley de responsabilidad extendida del producto sería de mucha ayuda. Por eso vamos a irnos a Chile. Vamos a hablar con Marie Deschaux. Ella está trabajando, es francesa por supuesto por su nombre, pero está trabajando en Chile hace muchísimos años y trabaja en este tema de residuos. Nos cuenta cómo es la gestión de residuos y cómo ha cambiado desde 2016 cuando se aprueba la ley de responsabilidad extendida del productor. Chile es un país en el cual se está avanzando bastante en tema de gestión de residuos, en especial el tema de reciclaje de envases y embalajes. Tenemos novedades hace muy poco, porque ahora a principios de mayo de este año se ha aprobado el decreto que fija metas de reciclaje de envases y embalajes en el marco de esta ley sobre responsabilidad extendida del productor, que se promulgó en el 2016, o sea, ya hace muchos años. Entonces, eso nos da mucha esperanza de que vaya a ponerse en marcha mecanismos de financiamiento de reciclaje, de recolección selectiva, de separación en origen, porque hasta hoy todo eso ha sido voluntario. Yeah. Ha sido gestiones muy variadas, obviamente los recicladores de base, que no sé cómo se llaman en Argentina, pero en Chile le dicen cartoneros normalmente, pero ahora se llaman recicladores de base. ¿Catadores se dicen en Argentina? Cartoneros también, sí. Cartoneros. Entonces son numerosos y hacen una gran labor en el reciclaje de solamente ciertos residuos, no tanto. Entonces también están algunos municipios que le han dedicado fondo a implementar recolección selectiva, o puntos limpios, los gobiernos regionales que financian programas, después empresas privadas como las cristalerías que han implementado recolección de vidrio, por ejemplo. Las dos grandes cristalerías en Chile llevan años poniendo campanas, recolectores para recuperar vidrio y llegar a grandes cantidades post-domiciliario. Bueno, ahora con el ARREP y con este decreto que aterriza esta ley, va a haber más financiamiento, porque en el fondo, no sé si en Argentina existe o no este concepto, y ya se está. Va a haber obligación de los productores de envases, es decir, no los que producen envases, sino que colocan en el mercado productos envasados, leche, bebidas, alimentos en general, de lograr metas de sus envases, y lo van a hacer colectivamente con sistemas de gestión. En Europa le dicen, por ejemplo en España, Ecoembes, Ecovidrio. Acá ya hay un sistema de gestión creado que bajo el amparo de la Asociación de Alimentos y Bebidas, ya han empezado a hacer pilotos, donde juntan fondos de las productoras que desde el 2022 van a estar obligadas por ley, y hacen gestiones en varias comunas del país,
todavía es incipiente, pero están echando a andar esta máquina, este nuevo ecosistema. Así que vienen muchos cambios en Chile, y para bueno. Tú te refieres a los sistemas de depósito y reembolso, como los hay en Europa del Norte, ¿no? Que vas al supermercado y una maquinita y ¡puf! Pones tus botellas de plástico y te da un poco de dinero. Sí, que en Alemania funcionó muy bien, ¿no? Este sistema. Sí, yo entiendo. Aquí no existe eso, se está estudiando, si tú buscas en internet hay estudios que han hecho la asociación de supermercado, han encargado, pero hoy en día una persona que quiere reciclar y digamos se retribuye por ello, puede ir a la base de un reciclador de base o de un acopiador y lo vendes, ¿no? Hay mucha gente que junta revista y de alguna forma, aunque no sea su labor o su oficio, su trabajo central, igual lo junta y lo vende en la esquina del barrio. Y si no, pero más que eso no hay. Y sí lo que hay mucho en Chile es que finalmente la tasa de retornabilidad de envase para la cerveza, las bebidas, es bastante alto. No tengo la cifra en mente, pero ya digamos... existe un mecanismo de consigna, se dice en Francia, y eso en fondo evita que se genere el residuo, ¿no? Y es un poco el mismo mecanismo, pero no. ¿Qué pasa? Obviamente los sistemas de gestión lo están evaluando, lo han mirado. La ley promulgada en 2016 permite regular los sistemas de depósito y reembolso, todavía no se ha hecho decreto al respecto, pero los primeros estudios que he podido ver, ¿qué dicen? Dicen que puede funcionar para algunos productos, algunos tipos de envases, pero al fin y al cabo va a ser un sistema más caro, porque lo que hay que entender con la red es que a los productores, ¿no? Los Coca-Cola, todas las grandes empresas que conocemos, para no nombrar marcas, van a tener una obligación legal y lo que van a tener que hacer es lograr los mecanismos para lograr sus metas al menor costo posible, porque al final el costo lo va a traspasar al consumidor de alguna forma, o sea, no... Siempre pagamos nosotros. ¿Qué va a ser más el costo eficiente? Implementar puntos limpios, cada cuadra o cada cierta cantidad de habitantes, poner un contenedor para reciclar en cada casa y hacer recolección desde las casas, o sistema de reembolso, o un mix de todo. Al final, el objetivo es lograr las metas al menor costo posible, ¿no? Es efectivamente el primer país desde el cual creo que en el 92 partió con la Verpackungsverordnung, pero no, después ha crecido en otros países, yo creo que ha mostrado que era un mecanismo valioso de implementar. Cada país verá cómo lo logra. Aquí han dado gradualidad de 12 años para llegar a las metas completas. Quieren que el 80% de los hogares tenga la opción de la accesibilidad a la recolección selectiva casa a casa, o sea, que te vengan a buscar los reciclables. Lo que ojalá no pase es que todos los ciudadanos digan, bueno, yo reciclo y con eso, no. Lo que tengo que lograr es consumir de forma más responsable, privilegiar los productos reciclables, tratar de consumir productos, digamos, en menor cantidad, optar por productos más grandes, etc. Entonces, lamentablemente el reciclaje es parte de la solución, pero no es la única. En el próximo bloque vamos a estar hablando con un periodista español que nos va a contar todo lo que está sucediendo en España con los residuos. Ricardo Fraguas desde Madrid directamente
nos va a contar las intimidades del residuo en esa ciudad de España. Mientras tanto, ¿qué tenés que hacer? Seguirnos en el canal de YouTube y así logramos poder continuar con esta tarea que hacemos semana a semana. Mostrarte, contarte, buscar esta educación no formal para empezar a cambiar estas cosas que necesitamos sí o sí como sociedad. ¿Qué estamos esperando para empezar a entender que no es responsabilidad de alguien más? Que cada uno de nosotros vivimos en este planeta, consumimos los recursos y tenemos que ser responsables en ese consumo. Corte y ya volvemos. Y no es que los reto, juro por Dios que no tengo ganas de retarlo, tengo ganas de que vivamos mejor. Obrasur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. La viabilidad económica, ambiental y social depende exclusivamente de lo que hagamos hoy. Son un problema en el mundo. Todas las ciudades del mundo tienen problemas con los residuos desde que el hombre empezó a sentarse, digamos, en lugares definitivamente. ¿Cómo ustedes hacen la gestión de los residuos? ¿Tienen ley de responsabilidad extendida del producto? ¿Empezaron a hacer diferenciación más variada para las, digamos, las diferentes recolecciones de los residuos? La verdad es que queda mucho camino por recorrer todavía, Alejandra. Antes de nada, sobre todo, pues enviaros también nuestro aprecio y nuestros mejores deseos, porque estáis atravesando también lo mismo que nosotros, además sumado a muchas otras dificultades. Hemos avanzado bastante, hasta hace muy poco, y tenemos que recordarlo, que es así, no hace ni 40 años que no reciclábamos absolutamente nada. Sí es verdad que veníamos de una cultura de reutilización precisamente por las necesidades que teníamos en aquel entonces y ahora vamos perdiendo esa cultura de la reutilización y hemos empezado a hacer el reciclaje, es decir, volver a utilizar los materiales que hemos usado una vez para seguirlos utilizando porque es posible. Ello lleva un consumo energético y mucho gasto de dinero también y hemos conseguido construir modelos sostenibles que fundamentan el que el reciclaje tenga sentido. Aún así, en Europa y en España, ya sabes que pertenecemos a la Comunidad Europea, tenemos legislación y normativa que de momento lo que hace es animar a las empresas, a los empresarios que fundamentalmente son las grandes empresas, los que producen los envases y los comercializan para todo lo que seguimos utilizando los seres humanos, a que en la medida de lo posible vayan produciendo productos, por supuesto, que no hagan daño ni a las personas ni al medio ambiente, pero que sean susceptibles de reciclarse y a los gobiernos que busquen fórmulas para que cada vez se recicle más. En el caso de España, tenemos un sistema que se llama SIG, que es un sistema integrado de gestión que curiosamente, a pesar de que vivimos en un país libre y democrático, pues de facto es un monopolio. ¿Y de quién es ese monopolio? Bueno, pues podría estar muy bien, porque también dices, oye, está en manos efectivamente de todas las empresas productoras de los envases, las grandes multinacionales y las pequeñas también que hacen tratamiento de todo ello. Podemos mencionar nombres como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone, Procter & Gamble, etcétera, etcétera. Esta empresa se llama Ecoembes. Reza que es una organización sin ánimo de lucro. Y sí es verdad que de facto ocupa el monopolio en España. En España se está reciclando y se está reciclando bastante, pero se puede ir muchísimo más allá. Nadie se pone de acuerdo y hay mucha opacidad con respecto a las cifras que se manejan, pero por una parte Ecoembes, es decir, los fabricantes y productores de envases y comercializadores de envases hablan de hasta un 75% de aprovechamiento en el reciclaje.
Y las cifras más conservadoras por parte, por ejemplo, de Greenpeace o incluso del propio gobierno de España habla de tan solo un 25%. Siempre podemos decir un tan solo, siempre es muchísimo más de lo que hacíamos hasta hace poco. Con lo cual, vamos por buen camino, pero podemos ir más allá. En otras partes del territorio europeo, perdón, sí te iba a decir, en otras partes del territorio europeo está además otra fórmula que en España no ha penetrado todavía y es la de invitar al ciudadano a reciclar más, porque cada vez que reciclas recibes un retorno de algo que diste en depósito cuando compraste el envase. Algo muy parecido a lo que hacíamos hace muchos años con el vidrio, pero también imputado al plástico. Se llama SDDR, o lo denominamos así porque es el sistema de depósito y luego de devolución y retorno. Cada vez que damos una botella, por ejemplo, en Alemania, de plástico de 2 litros, nos dan 20 céntimos. En España eso no existe. Y somos muchos los que pensamos que deberíamos también de sumar esta otra fórmula. No sustituir la que existe, pero sí sumar esta fórmula e invitar a otros agentes a participar para animarnos a los ciudadanos a reciclar más. Es una pena y a la vez es bastante sospechoso la opacidad que existe en cuanto a los datos sobre esta cuestión y también la feroz oposición de Ecoembes a que pueda penetrar este sistema de retorno remunerado en España. Lo más que ha hecho ha sido iniciar también, pero totalmente en forma piloto, muy tímida y desde luego sin comunicárselo de manera masiva a la sociedad, ese tipo de remuneración de la que estás haciendo utilizando las aplicaciones de los móviles. Fíjate qué sencillo sería hoy en día. Todos los envases llevan su código de barra, con el móvil ponemos el código del envase a la vez que lo estamos retornando y ya queda registrado que hemos hecho el retorno de ese envase, por todos los conceptos y por la contabilización. No obstante, además, hay un paso más allá y es que no solo nos quedamos en la parte del retorno donde en España, gracias también a la solidaridad europea y con los fondos públicos europeos, hemos avanzado mucho en tener prácticamente contenedores en todas las esquinas. No faltan contenedores para reciclar y facilitar de esa forma también el reciclaje a los ciudadanos. Eso es verdad. Para los envases plásticos, para todo lo que tiene que ser contenidos orgánicos o también basuras orgánicas o también para el papel, el cartón o el vidrio o incluso también para la ropa en buen estado para poderla retornar a lugares donde se puedan reutilizar en el caso de que haya personas necesitadas. Bueno, como siempre, Una consulta Sí. con respecto a eso, porque acá hay varios municipios que dicen que no es viable poner tanta cantidad de espacios para que la gente separe, porque en definitiva la gente nunca separa. ¿La gente es consciente allá en España y pone cada cosa en su lugar? Cada vez más porque, bueno, pues es como con todo, la educación es fundamental y sí se está haciendo un gran esfuerzo tanto por parte de las familias como en las empresas en que nuestros hijos pues tomen mayor conciencia con la posibilidad de hacer un mundo mejor para todos y en este caso también es reutilizando más y sobre todo también consumiendo menos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto? Se sigue enterrando y contaminando, o se sigue quemando y contaminando, o todavía peor, se sigue jeringando, esa es una expresión muy nuestra, es decir, fastidiando, molestando, haciendo daño a otras personas más vulnerables. Aquí enviamos excedente de plástico considerado como plástico que se ha reciclado porque ya pasó por el reciclaje y al final ni se reutiliza ni se quema, sino que se manda a Malasia. A verterlo a Malasia. Pues no está bien, pues hay que contarlo y hay que decirlo y tampoco tenemos que decir todos que todo lo hacemos tan bien, sino que estamos aprendiendo a hacerlo mejor y ser un poco más humildes y este mensaje pues va para nuestros queridos amigos también de Ecoembes, a ver si somos más transparentes y podemos ir todos a mejor. Es hora de despedirme, pero eso no quiere decir que no tengamos mucho más para hablar y para tratar. La semana que viene vamos a estar hablando del tema de empresas B. Muy interesante el tema de la semana que viene, pero mientras tanto, esta semana yo te invito a que entres en www.sustentartv.com y conozcas nuestro sitio web, conozcas todas las novedades y las noticias que vamos actualizando a diario. La verdad es que quiero agradecer muchísimo
muchísimo a toda la gente que se pone en contacto semana a semana y también quiero agradecer a todos aquellos que se comprometen de alguna manera en esta comunidad sustentable y comparten estos videos, nos comentan debajo de cada uno de los posteos y hacen que esta comunidad cada vez sea más grande. Gracias a todos nuestros socios ambientales, que son esas empresas y organismos de gobierno que creen que lo que hacemos nosotros es educación para un futuro sustentable. La semana que viene los espero a esta hora, en este lugar, para hacer juntos Sustentar TV. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torkinst, Bahía Ambiental SAPEM. Fue una realización de Simulacro Producciones.